¿Qué podemos esperar y hasta dónde pueden llegar tanto el Bayern Múnich como el Borussia Dortmund en este Mundial de Clubes que hoy mismo estará comenzando? Así que en este video hablamos un poquito más acerca de lo que podemos esperar de estos dos equipos, de los dos equipos alemanes que están representando a la Bundesliga en este torneo. Así que ahora sí, comencemos. Hoy comienza el Mundial de Clubes y obviamente en este video que hacer una especie de previa de lo que realmente podemos esperar o hasta dónde pueden llegar tanto el Bayern como el Dortmund. A ver, dos equipos que creo que para ya empezar a hacer un balance general de ambos equipos, creo que llegan en un buen momento, creo que ambos tuvieron un final de temporada, creo que realmente muy positivo, ambos con 7 partidos sin conocer la derrota, el Bayern coronando por supuesto ese buen tramo final de temporada con ese título de Bundesliga, volviendo al trono de Alemania, ganando su liga número 34 y un Dortmund que consiguió en ese buen tramo final de temporada, recordemos, ¿no? Con Kovac en el banco, un técnico que creo que ha levantado al equipo claramente y con ese objetivo cumplido de clasificar a Champions, de terminar dentro de los primeros 4 y lo hecho con el objetivo marcado cuando llegó Kovac, claramente cumplido. Así que son dos equipos que por lo menos para lo que tienen que ver con este comienzo de este Mundial de Clubes, creo que llegan en una buena sintonía, creo que llegan en un buen momento con por lo menos sensaciones positivas respecto a lo que pueden hacer ambos equipos. Por supuesto que creo que ambos tienen por ahí no claramente diferencias, creo que al Bayern se le puede exigir mucho más y por ahí no tanto al Dortmund, pero creo que ambos equipos están en buenas condiciones, creo yo, de hacer un buen papel. Creo que son equipos que, a ver, principalmente hablando de lo que tiene que ver con sus grupos, creo que ambos son claramente los favoritos de dichos grupos. El Bayern con el Benfica, con Boca y con el Auckland City, creo que es el gran favorito, por supuesto. Va a tener que ver ahí ese partido, creo que directo del Benfica, que creo que es de los tres rivales el que tiene más nivel. Después, por supuesto, veremos qué pasa con ese partido con Boca, que por supuesto genera mucha expectativa acá en Argentina, pero creo que el Bayern, repito, en su grupo es claramente el gran favorito para no solamente para pasar, sino para pasar como primero de grupo. Y por parte del Dortmund también creo que tiene un grupo incluso más accesible o al menos un poco más fácil, vamos a decirle, repito, que respecto al que tiene el Bayern, porque se va a enfrentar al Fluminense, que es un equipo que, bueno, que recordemos que hace un par de temporadas, por supuesto, que gana la Copa Libertadores, pero que no es ese mismo equipo. Y después, bueno, tendrá, por supuesto, al Ulsan Hyundai, este equipo surcoreano. Y después también tendrá al Mamelodi Sundowns, este equipo sudafricano. Así que, repito, tiene un grupo a priori al menos más accesible respecto al de Bayern. Así que también, por supuesto, que el Dortmund tiene el claro favoritismo para por lo menos, o para por lo menos no, para claramente terminar como primer grupo y que incluso hasta diría que tiene la obligación de sacar los 9 puntos posibles porque son tres rivales que yo creo que comparándolos el Dortmund es bastante más. Así que como primero para analizar esto creo que son dos equipos que, bueno, le han tocado grupos, repito, en los que son claramente favoritos y tienen o tienen la gran oportunidad de pasar como primeros de grupo. Para empezar hablando un poco, ahora sí, equipo por equipo, vamos a empezar con el caso del Bayern, que por supuesto creo que este certamen, a ver, todos los torneos que juegue el Bayern siempre va a estar como uno de los candidatos. Yo creo que en esta ocasión no está dentro de los 3 máximos candidatos. Yo al menos personalmente ubico al PSG, al Manchester City y al Real Madrid por delante en cuanto al favoritismo para ganar este torneo, repito, bajo por supuesto la estricta actualidad, pero que obviamente el Bayern no es que es un equipo que por supuesto no esté preparado o que no pueda ganar este torneo. Yo creo que claramente está preparado, repito, para mí no entra dentro de los 3 favoritos para mi criterio, pero sí es un equipo que yo creo que por lo que es su historia y ya sabemos todo lo demás por la calidad de futbolistas que tiene, obviamente que es un equipo que yo creo que como mínimo debe aspirar a llegar a semis. Obviamente que si vemos un poco el cuadro que le queda al Bayern, repito, si queda primero como parece, o al menos como son los pronósticos que muchos damos de que va a pasar como primero de grupo, en la siguiente fase, digamos, en los octavos de final, se estaría enfrentando a el primero del grupo D. Perdón, al segundo del grupo D. El grupo D que tiene el Chelsea, tiene el Flamengo, tiene al Esperance Túnez y tiene al Los Ángeles FC. A ver, por supuesto que en ese grupo pensamos que el Chelsea va a quedar primero de grupo. Entonces, según, digamos, vamos a jugar un poco con las predicciones. El Bayern podría enfrentarse al Flamengo o a Los Ángeles en ese partido de octavos de final.
ambos rivales que creo que también por supuesto están por debajo del Bayern, así que son rivales que cualquiera que le toque podría tranquilamente avanzar a la siguiente ronda y ya plantarse en cuarto final. El problema, repito, bajo esto es una predicción y demás, en cuartos es donde sí podría ya tocarle un rival de mucho peso, un rival europeo incluso, porque ya podría tocarse o enfrentarse ante el PSG, el actual campeón o el vigente campeón de la Champions, o el Atlético Madrid, dependiendo por supuesto quién pase primero o segundo de su grupo. A ver, ahí sí que ya entramos por supuesto en un partido mucho más, o en una serie, o estaríamos entrando en una serie por supuesto mucho más pareja, y en la que el Bayern, bueno, por supuesto tiene un poquito, o por lo menos sería favorito por ahí contra el Atlético de Madrid, no tanto contra el PSG, pero sería realmente un equipo que al menos sería una serie un poco más nivelada y en la que, bueno, ahí podría, por supuesto, decantarse la balanza para cualquier lado. Pero, repito, entendiendo la historia del Bayern, los futbolistas que tiene, creo que es un equipo que por lo menos debería aspirar a llegar a las semis. Pero bueno, teniendo este asterisco de que en cuartos le puede tocar o el Atlético de Madrid o el PSG, bueno, ahí por supuesto habrá que ver de qué manera llega a esa instancia. Pero a ver, creo que esto es una buena oportunidad para el Bayern también por varias cuestiones. Primero porque representa un título internacional claramente. Obviamente que también esto corre para todos los equipos. Creo que es un mundial de clubes, por supuesto, muy importante porque es el primero que se juega a este formato y por supuesto que eso le da, creo yo, bastante, o por lo menos es muy valioso el equipo que consiga salir campeón de este primer formato, de este primer mundial de clubes bajo este formato de 32 equipos, 8 grupos y con 4 equipos cada uno. Entonces el Bayern tiene, por supuesto, también, ¿no? Ese aliciente, repito, puede ser el primer campeón, repito, bajo este formato. Después, por supuesto, pues, creo que es un título internacional que obviamente siempre esto cuenta. Obviamente que el Bayern sabemos que viene a ganar la Bundesliga, pero que se quedó afuera en la Copa Alemana y se quedó en cuartos de Champions ante el Inter. En una Champions especial porque vemos que el Bayern la final se juega que la final se jugó en el Allianz y que bueno, el Bayern tenía por supuesto la gran oportunidad de llegar a la final, no pudo llegar a la final, entonces queda un poco ese sinsabor de, repito, no ganar ningún título más allá de la Bundesliga. Entonces también es un aliciente extra al Bayern de, bueno, por lo menos terminar esta temporada, porque creo que este torneo entra dentro de lo que es la temporada 24-25, de terminarla por lo menos también con un segundo título y con un título, perdón, internacional, que eso por supuesto, repito, sería algo también muy, pero muy valioso. También por supuesto que hablando un poco del aspecto individual de un jugador, hay que hablar por supuesto de Harry Kane, que viene de ganar, lo dicho, el primer título de su carrera, un título nacional, y bueno, tiene la oportunidad de meses después, o casi un mes y medio después, coronarlo con un segundo título, el primero internacional en su carrera, así que también creo que eso también juega un papel, creo que por un poco menos respecto al otro, pero bueno, juega un papel importante al fin y al cabo. Por eso creo que para el Bayern, repito, es una muy buena oportunidad. Creo, repito, y creo que por su historia, por la calidad de futbolistas que tiene, por el plantel y demás, porque viene a ser el campeón de Alemania, tiene ese mínimo objetivo de por lo menos llegar a la semis. Después, obviamente que esto fútbol le puede pasar cualquier cosa, pero creo que ese es el objetivo mínimo que seguramente se haya trazado el Bayern con Kompany y demás, con todo el cuerpo técnico y toda la directiva, se haya trazado, lo hecho, llegar por lo menos a meterse dentro de los 4 mejores. Por supuesto, para este torneo, lo dicho, contará con Kane, contará con Olise, con Kimmich y ya sabemos los demás. Neuer ya está recuperado al 100%, así que también, por supuesto, imagino que sea el titular. Y después también recupera, por supuesto, 2 jugadores creo que muy valiosos y que justamente el Bayern no tuvo en esa eliminatoria ante el Inter, hablando de Jamal Musiala y de Dayot Upamecano. Musiala, que es un jugador, por supuesto, ya lo conocemos de sobra, jugador realmente importante y que había sido muy importante y clave en esa primera parte de la temporada con Kompany, ¿no? En la que vimos un Musiala en una faceta mucho más goleadora, llegando mucho al área, casi jugando en una especie de doble 9 con Kane, así que realmente vimos un jugador que creo que con Kompany esos primeros meses del ciclo del belga era un jugador, o fue un jugador realmente muy importante, y que después en la segunda parte de la temporada, por lesiones, por bajón de nivel y demás, no es un jugador que haya estado en plenitud, y cosa que creo que el Bayern también extrañó bastante, repito, en esa segunda parte de la temporada, así que es un jugador clave que recupera para este torneo. Y el otro jugador es el nombre de Dayot Upamecano, lo dicho el francés, que también se perdió gran parte de la segunda parte de la temporada. Repito, no estuvo en esa serie ante el Inter por la Champions, se perdió ese tramo final de temporada
de Bundesliga, y es un jugador que por supuesto el Bayern creo que también extrañó porque Upamecano venía siendo el mejor defensor del equipo, venía siendo ese central o ese líder en la saga central. Creo que cuando él se lesionó y cuando él por supuesto no estuvo disponible, creo que el Bayern en la defensa sintió su baja. Creo que Upamecano esta temporada dio un paso adelante. Creo que se hizo un poco, repito, ese líder defensivo del equipo. Entonces cuando no estuvo, por supuesto que creo que el equipo terminó sintiendo bastante su baja. Así que también es otro jugador clave que recupera Kompany para este Mundial de Clubes. No sé si ambos van a estar ya para partir como titulares, pero bueno, yo creo que para ya las etapas finales, para las etapas digamos de octavos en adelante, seguramente ya los dos estén totalmente disponibles y sí, me los imagino como titular. Por supuesto, una baja creo que importante porque era un jugador clave y demás, más allá de que por supuesto sea un jugador muy irregular y demás, y ya sabemos todo lo que es el caso del Leroy Sané, que ya fue confirmado su arribo al Galatasaray, ya sabe que no va a continuar en el Bayern, pero que por lo que tengo entendido, o por según las informaciones que han salido, va a jugar hasta creo que la fase de grupos, y después ya en octavos sí, porque recordemos que todavía tiene contrato con el Bayern hasta el 30 de junio, así que hasta el 30 de junio se supone, según estas informaciones, va a jugar el Mundial con el Bayern y después sí, ya se va a ir, por supuesto, o ya va a ser oficialmente jugar el Galatasaray, así que es un jugador que yo creo que el Bayern, por supuesto, entiendo que es un jugador, por supuesto, muy criticado, que ya haya cumplido un ciclo y demás, creo que esto lo comparto, y que por un jugador muy regular y demás cuestiones que, por supuesto, entiendo y repito las críticas hacia él, pero para este torneo era un jugador que venía siendo titular, que yo creo que Kompany, si él renovaba, por supuesto que él lo iba a tener en consideración para ser titular en ese costado izquierdo, y es una baja importante, quieran o no, para este Bayern, porque si no juegan Sané, va a tener que solamente jugar Naby o Coman, que son futbolistas que creo que han hecho peor temporada, por supuesto, comparándolos en ese 1 versus 1 contra Sané. Entonces, es un jugador que, repito, pese a todo lo que se puede decir de Sané y demás, que es un fin de ciclo que creo que ya han anticipado, creo que es un ciclo o es un ciclo ya cumplido, que está bien su salida, pero así todo para este Mundial de Clubes, el Bayern, hay que decirlo, pierde a un jugador que en teoría en la previa iba a ser titular y ahora veremos por qué seguramente no lo sea. Entonces, bueno, creo que, repito, más o menos el balance igualmente le da como positivo al Bayern porque, repito, recupera a Musiala y a Upamecano. También va a contar con Jonathan Tah, que seguramente arranque como titular, sobre todo por esto Upamecano, porque Kimi Jae tampoco seguramente esté y veremos si juega el Mundial o no, porque, bueno, llega con una lesión y al menos lo que se reporta de Alemania es que veremos si puede jugar algún partido en el Mundial, si no, es un jugador que tranquilamente se lo podría perder, repito, por esta lesión, así que es una baja también realmente muy importante para el equipo, más allá de, también repito, de que no siempre haya un buen nivel. Por eso la llega Jonathan Tah. Recordemos otro jugador que también llega libre, que tuvo el Bayern que arreglar, ¿no?, esa compensación económica con el Leverkusen para poder traerlo antes. No repito, también está como termina el contrato con el 30 de junio con el Leverkusen. Bueno, el Bayern ahí tuvo que negociar y poner un poco de dinero, pese a que llega libre, para que justamente el contrato se libere antes y Tah pueda jugar este Mundial de Clubes. Repito, con esto Upamecano, con esto Kimi Jae, seguramente Tah sea el titular y seguramente sea el titular en gran parte del torneo para el Bayern. Veremos qué tal, veremos su adaptación. Repito, un central que ya lo he hablado, tiene sus limitaciones. Veremos cómo se acopla a la idea de Kompany, cómo se acopla a la línea de 4, pero bueno, dentro de todo, creo que por lo menos es un jugador que repito, creo que va a partir como titular. Y el otro es el nombre de Tom Bischoff, este futbolista que realmente a mí me gusta muchísimo, que llega, lo dicho, libre también del Hoffenheim y que bueno, también fue escrito para jugar este mundial. No me lo imagino tanto como titular, por supuesto, me imagino más un jugador también al ser joven, nuevo, con algunos minutos y demás, pero no me lo imagino teniendo realmente mucho protagonismo porque encima ese sector del campo, él juega más en un doble 5, por supuesto ya sabemos que el Bayern tiene a Kimmich, está Goretzka, está Paliña, está Pavlovic, está Laima, entonces la verdad que no me lo imagino teniendo tanto protagonismo, pero bueno, así todos son dos refuerzos que por lo menos el Bayern pudo sumar para este torneo. Así que repito, ya para ir cerrando con este tramo o con esta o por lo menos con lo que podemos esperar del Bayern, creo que va a ser un buen torneo. Repito, tiene calidad, tiene o por lo menos llega con buenas sensaciones. Creo que por supuesto lo mejor del equipo está en ataque. Veremos en defensa cómo responde, porque es la zona claramente más débil del equipo, sobre todo, repito, con esta baja de Upamecano. Es cierto que, como decía antes, va a volver Neuer, así que también eso por supuesto creo que es una mejora, por lo menos en el arco, más allá de que el chico Gurvin haya respondido bien cuando jugó. Bueno, creo que Neuer por supuesto imprime otra presencia y también ante los rivales
claramente no es lo mismo que en el Bayern esté Neuer que esté el chico Burben. Así que también creo que, por supuesto, eso también tiene que ver, o también va a pesar mucho en lo que tiene que ver con su vuelta. Así que creo que, repito, para mí el Bayern tiene su objetivo mínimo de llegar a semis, tiene la gran posibilidad de, repito, ganar un torneo internacional, de ganar este primer Mundial de Clubes bajo este nuevo formato. Entonces, realmente espero un torneo en el que el Bayern sea un equipo, creo que puede ser animador. Repito, para mí no está dentro de los 3 máximos candidatos, pero así todo creo que, repito, para meterse por lo menos en cuartos. Repito, yo creo que el objetivo tiene que ser semis, pero por lo menos en cuartos es un equipo que sin ningún problema tendrá que estar. Si no, estaríamos hablando, creo yo, de un fracaso. Porque si queda eliminado en fase de grupos o queda eliminado en octavos, ya estaríamos hablando de, por supuesto, un Mundial de Clubes realmente muy, pero muy desilusionante por parte del Bayern. Y hablando del otro equipo, hablando por supuesto del Borussia Dortmund, que también, como decía antes, es un equipo que tuvo un buen final de temporada, que con Kovac creo que se revitalizó desde el aspecto anímico, desde el aspecto futbolístico y demás, ya lo hemos hablado acá en el canal. A ver, es un equipo que creo que por supuesto no brilla tanto el Dortmund de Kovac, no es un equipo que por supuesto sea un canto al fútbol, por así decirlo, pero que sí es un equipo que creo que ha competido mejor, que ha elevado ese techo competitivo con la llegada del técnico croata, que realmente consiguió buenos resultados, que lo dicho consiguió ese tan ansiado objetivo de clasificar a la Champions, de terminar dentro de los primeros 4, lo termina consiguiendo de buena manera en esa última jornada y afronta este Mundial de Clubes, creo yo, con una buena expectativa. Creo que es un equipo que por supuesto no está entre los candidatos. A ver, antes decía que el Bayern no está en el top 3, bueno, pero sí en el top 5, por ejemplo. Bueno, creo que el Dortmund no entra ni dentro del top 5. Creo que entra en un segundo o tercer escalón. Pero lo que sí, yo creo que el Dortmund, viendo, repito, cómo cerró su temporada, el buen impacto de Kovac, por supuesto, jugadores más que pueden ser realmente claves. El caso, por ejemplo, de Guirassy, va a volver Bayer, veremos lo de Adeyemi, veremos el fichaje de Job Bellingham, que ahora voy a hablar de él, y demás. Es un equipo, bueno, creo yo que tiene por lo menos un buen material, o tiene por lo menos, o al menos yo tengo expectativas de que sea un equipo que, bueno, pueda causar un poco de sorpresa, que sea un equipo, creo, incómodo, repito, en su grupo parte como claro favorito. Después veremos, porque si pasa a octavos se enfrentaría al primero o segundo del grupo E, grupo en el que está Monterrey, por el que está Inter, en el que está Monterrey, está River y está el Urawa Red Diamond. Es decir, que veremos, porque podríamos tener en octavos de final un choque entre el Dortmund o Monterrey, o un choque entre el Dortmund y River. Ahí por supuesto habrá que ver qué es lo que termina pasando. Obviamente yo siempre digo lo mismo. Con este canal, obviamente que siempre quiero y aliento de que, por supuesto, tanto los equipos alemanes pasen a diferentes competiciones, pasen ya sea en la Champions, en la Europa League y demás. Por supuesto que acá tengo la esperanza de que tanto el Bayern como el Dortmund hagan un buen papel y que, bueno, que incluso, ¿por qué no?, alguno de los dos gane, pero obviamente que sacando eso, todo tiene un límite. Y por supuesto que si se llega a dar ese cruce entre el Dortmund y River, obviamente que ahí ya no hay ¿cómo decirlo? Ya hay un límite, por supuesto. Ya ahí voy a querer, o por supuesto voy a alentar porque pase River y porque, bueno, y no por el Dortmund, claramente. Así que podemos tener un enfrentamiento realmente muy curioso, repito, en esos octavos de final. Después creo que sí, ya en cuartos ya podemos estar hablando de que le podría tocar el City, la Juventus o el Real Madrid. Así que ya estaremos también entrando un poco con lo que decía antes del Bayern, que a partir de cuartos sí ya podrá tener un rival, por supuesto, mucho más de ajuste, mucho más de nivel, y un rival europeo al fin y al cabo. Así que, pero así todo, repito, creo que el Dortmund no llega con esa gran expectativa, al menos desde por ahí la prensa, o desde el, repito, no llega como el gran favorito, claramente no llega dentro del top 5 favoritos, pero sí que, repito, por su fue en el final de temporada y demás, creo que es un equipo que, bueno, tengo yo la expectativa de que pueda ser un poco sorpresa, de que pueda ser un poco ese equipo de, bueno, que no está tanto en el radar, de que no sé qué, bueno, y se pueda meter tranquilamente, porque no, repito, dentro de los 8 mejores, que, bueno, creo que es el objetivo. Así como antes decía que el Bayern que me parece que su objetivo principal es llegar a semis. Bueno, creo que el objetivo mínimo del del Dortmund tiene que ser llegar por lo menos y plantarse en esos cuartos final. Después, lo dicho, veremos cómo avanza, pero bueno, creo que ese es el objetivo mínimo que seguramente se haya trazado el club, repito, por lo menos meterse dentro de los 8 mejores.
A ver, lo dicho, a ver, a diferencia así del Bayern, que repito, ahora va a recuperar jugadores clave, bueno, el Dortmund también recupera a Bayer, que es un jugador que yo creo que, a ver, con Kovac había un poco elevado su nivel, después esa lesión, por supuesto, que frenó su progresión, pero bueno, creo que es un jugador importante que recupera el Dortmund, sobre todo para esa zona de ataque. El fichaje de Job Bellingham, que ya lo hemos hablado acá en el canal, que veremos para qué está, veremos qué le aporta. El otro día, cuando hablé justamente de él, decía que por ahí no me lo imagino tanto como titular en el a corto plazo ya en el Mundial de Clubes. Pero según lo que reportan en varios medios en Alemania, parece que, bueno, incluso ya podría ser titular en el primer partido del Dortmund el próximo martes. Así que bueno, veremos y estaremos atentos por supuesto también a lo que pase con su debut. El Bayern, que no lo dije, debuta mañana domingo ante el Oakland City, perdón. Así que también seguramente estemos pendientes de ese partido. Pero bueno, lo hecho fue con lo de Bellingham, que es un jugador que bueno, tengo ganas de ver, tengo expectativas realmente muy altas con él, así que si sale como titular, bueno, estaremos por supuesto pendientes de lo que sea su partido, pero bueno, es un fichaje, bueno, repito, ilusionante y creo que es un jugador que, así como yo decía que por ahí no me lo imagina tanto como titular, bueno, creo que al menos lo que indican en la mañana es que rápidamente podría meterse dentro del 11. Después sí, bajas tiene importante el Dortmund. El caso, por ejemplo, de Slotterbeck, que ya sabemos que no tuvo fin de temporada por lesión. Se perdió ese tramo fin de temporada y que tampoco llegó a recuperarse para este Mundial de Clubes. Bueno, en el Bayern también también me olvidé de comentarlo, por supuesto, lo de Alfonso Davies, que por supuesto es una lesión de ligamentos cruzados, todavía tiene meses de recuperación, así que obviamente no está en el partido Mundial de Clubes. Repito, muy parecido al caso de Nico Schlotterbeck, que seguramente apunte a estar para el comienzo de la próxima temporada. Y después tampoco dos jugadores que no estarán son Sally Oskan y Emre Can. Dos jugadores que, sobre todo en ese tramo final de temporada con Kovac, eran más jugadores suplentes, que por ahí no tenían tantos minutos y demás, pero bueno, son dos, dos bajas, por supuesto, importantes para el Dortmund, para por lo menos ser esos jugadores que complementen un poquito más. O sea, un juego un poquito más de rotación y demás, sobre todo el caso de Emre Can, que bueno, ese capitán y demás, pese a que el jugador, que repito, ya haya perdido un poco su titularidad, no deja de ser un jugador importante dentro del equipo. Por supuesto que que el Dortmund no podrá contar con él. Así que, repito, esa es mi expectativa con el Dortmund, de que sea un equipo que no aparezca dentro de los máximos candidatos, pero que por ahí en silencio, en un perfil bajo, sin llamar tanto la atención, bueno, porque no puede hacer, lo dicho, un buen torneo y meterse, lo dicho, mínimo, o cumplir ese objetivo mínimo de meterse dentro de los 8 mejores. Lo que comentaba antes, perdón, el comentario en el principio, es que el Dortmund, por supuesto, creo que con el grupo que le tocó, tiene la casi que obligación, diría, de terminar primero e incluso sacar los 9 puntos posibles. Después también, por supuesto, habrá que ver porque hay rivales que obviamente no conocemos o que casi nadie conoce o que muy pocos conocen. El caso, por ejemplo, del Dortmund, sí conocemos un poco más lo que es Fluminense, pero lo que es el Ulsan y lo que es el equipo sudafricano, realmente no tenemos demasiada información, o por lo menos no son equipos que al menos yo tenga vistos de cómo juegan o qué tanto peligro le pueden generar a este Dortmund. Pero en líneas generales, o al menos a priori, son equipos que por supuesto tienen mucho menos que el Dortmund, por lo cual esa jerarquía que tiene el equipo de Kovac se tendría que imponer o se tendría que por lo menos quedar en evidencia durante el partido. Así que veremos, repito, lo que pasa con ese grupo. Así que bueno, son mis dos expectativas sobre lo que vamos a esperar de este Bayern. Creo que son de este Bayern, perdón, y este Dortmund, hasta dónde pueden llegar. Repito, creo que el Bayern tiene ese objetivo de llegar a semis y el Dortmund por lo menos ese objetivo mínimo de llegar a cuartos. Dos equipos que creo que pueden ser a ver, van a competir, creo que eso no tengo ningún tipo de dudas, que van a ser los equipos que van a ser un poco protagonistas, eso tampoco tengo dudas. Después veremos, lo dicho, hasta dónde llegan, pero bueno, veremos porque en un torneo nuevo que tampoco vamos a recién conocer cómo se va a desarrollar, veremos cómo llegan los europeos, algunos otros europeos, repito, caso del Bayern y del Dortmund, creo que llegan bien parados, creo que llegan con buenas sensaciones, creo que llegan no tan desgastados como otros equipos, por ejemplo el Inter. Pero bueno, también por supuesto lo que comentaba antes con el caso del Bayern, o en el caso de todos los equipos, como hacer un torneo nuevo, hacer un torneo que estrena formato, todos van a tener por supuesto esa clara, o ese aliciente, o esa, ¿cómo decirlo? Esa intención de, bueno, ¿por qué no? O por qué no, mejor dicho, coronarse como el primer campeón del mundo, repito, bajo este nuevo formato, así que eso por supuesto es un aliciente para todos los equipos.
Y también, bueno, lo he dicho también, esperar y ver qué hace el resto. Obviamente yo creo que un torneo nuevo de esta magnitud, que por supuesto no conocemos cómo se va a desarrollar y demás, en cuanto al nivel de los equipos, en cuanto a la competitividad entre sí, obviamente que, a ver, a priori creo que los europeos son los que por supuesto tienen más ventaja. Lo he dicho, yo creo que el Real Madrid, el PSG y el City son los máximos candidatos. Veremos lo del Bayern, veremos lo del Dortmund, veremos el Atlético de Madrid, que yo creo que está en un mismo escalón, te diría, que con el Dortmund y con el Bayern, de por lo menos ser un equipo que, bueno, trate de llegar a cuartos, a semis. Veremos lo dicho después, el caso del Benfica, el caso del Porto, el caso del Chelsea, obviamente, y demás. Y bueno, después creo que de los europeos el único que creo que no es candidato para pasar en su grupo, creo que es el Salzburgo. Después el resto de los equipos europeos tranquilamente tendrían que pasar a la siguiente instancia. Así que también hay que ver cómo se va desarrollando el torneo, porque creo que a partir de cuartos o directamente en semis ya podríamos tener prácticamente un torneo como si fuese la Champions, ¿no? Repleto de equipos europeos. Pero bueno, veremos lo dicho cómo se desarrolla. Así que bueno, no mucho más. Por supuesto que los leo en comentarios con lo que tiene que ver con qué piensan del Bayern, hasta dónde puede llegar, se puede ser campeón, si coinciden conmigo de que el objetivo mínimo es llegar a semis, y por supuesto esperar y ver lo que hace el Dortmund respecto también a lo que tiene que ver con su participación. Si es un equipo que, bueno, coinciden conmigo que puede ser un poco la gran revelación, de que puede ser un poco el equipo, ese equipo incómodo que, repito, no esté dentro de los grandes planos, pero que pueda ser un equipo que realmente pueda competir o llegar bastante lejos. Si coinciden conmigo de que es un equipo que, bueno, tiene el objetivo de por lo menos meterse dentro de los cuartos final y potencialmente, ¿por qué no meterse en semis? Y demás, jugadores clave, lo he dicho, el caso del Bayern, veremos lo de Kane, con por supuesto esa expectativa de conseguir un nuevo título. El caso de Olise, que cerró muy en la temporada, que para mí fue el MVP de la Bundesliga y demás. El caso del Dortmund, por supuesto, Bergirasi, que realmente hizo una gran Champions. Bueno, ¿por qué no tratar de repetir ese buen rendimiento en este torneo? Lo dicho con Adeyemi, con por supuesto la recuperación de Bayer. Estaremos también pendientes, lo dicho, del debut o de los primeros minutos, de los primeros meses, o los primeros partidos de Jude Bellingham. Así que bueno, lo he dicho, muchas cosas para analizar. Estaremos seguramente acá en el canal hablando partido tras partido. Lo he dicho, ya mañana domingo debuta el Bayern, el martes debuta el Dortmund, así que estaremos también pendientes de sus debuts. Y bueno, después lo he dicho, de cómo vayan progresando a medida que obviamente el torneo vaya avanzando. Así que no mucho más, lo he dicho, los leo en comentarios con cualquier opinión que me quieran dejar respecto a la participación tanto del Bayern como del Dortmund. Y ahora sí, como siempre les digo, los invito a seguir el canal, los invito a que den like al video si les gustó, que lo compartan, que por supuesto suscriban o me sigan el resto de mis redes y demás. Así que hasta aquí el video, me despido y ahora sí, nos estamos viendo en un próximo video de ADN Bundes.